Bien, mis hermanos, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. También a los hermanos que nos estén, pues, viendo allá por las redes, ya que, pues, algunos están enfermos, otros, pues, necesitan tal vez llegar todavía a su trabajo. Pero los hermanos que están aquí, que son los que, pues, verdaderamente me interesa mucho, ¿verdad? Que estén aquí, que llevemos este discipulado presencial, ya están. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor su dirección. Hermanos, oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta hermosa tarde. Gracias por la vida, Señor, de mi hermano Ángel, de Sandy, de Fari. Gracias, Señor, por la vida de mi hermano Alexis, por la vida de mi hermana Mari, Señor. Gracias por la vida de mi esposa, por la vida de Sayan Yamile. Gracias por guían, Señor. Bendecimos tu nombre. Guíanos y enséñanos en esta tarde acerca de la predestinación y de la preordinación. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, pues vamos a entrar, pues, nada más para recordar, voy a poner dos esquemas de la predestinación. ¿De dónde viene? Viene de la palabra proorizo y tiene que ver con determinar antes las cosas o las personas, determinarlas desde antes, ordenar desde antes, y se compone de dos palabras, pro y orizo. No lleva C, ¿verdad? Sino diría chorizo. Entonces, pro y orizo. La palabra pro es antes, citado anteriormente, atrás siempre. Y orizo es declarar, es determinar el límite y ordenar, hermanos. Entonces, el Señor de antemano, Él lo que hace es declarar, determinar y ordenar todo, ¿verdad? En cuanto a la salvación, ya vimos que hay unos que están predestinados ¿para qué? Para ser salvos, otros predestinados para perdición y otros que están predestinados, esos vienen optativos, ¿verdad? Que pueden optar aquí en vida. Pero ¿desde cuándo se pudo haber hecho esta predestinación? En la preexistencia, desde antes de la fundación del mundo, cuando el Señor creó los espíritus, ¿verdad? Cada quien tuvo ahí la oportunidad de tomar una decisión en cuanto a la salvación. Y luego empezamos a hablar acerca de la preordinación, que viene del griego proginosko. Y esa palabra bien dice que es saber de antemano, preordinar, saber antes. Entonces, la palabra preordinación viene de la palabra pro y la palabra ginosko. Entonces, la pro ya lo vimos, ¿verdad? Que significa antes, citado anteriormente, atrás, siempre. Y ginosko significa conocer, percibir, entender. Entonces, la palabra preordinar es conocer, percibir o entender de antemano o de tiempo atrás. Y esto de la preordinación, hermanos, es que Dios determina las cosas desde la eternidad, ¿sí? En qué le vamos a servir, en qué áreas. También los medios por los que cada persona va a cumplir el plan que Dios determinó en la predestinación, ¿sí? Y también, a diferencia de la predestinación, la preordinación sí puede ser alterada, puede ser cambiada, y ya lo vimos, ¿verdad? En el caso de Sansón. Sansón cambió la preordinación, terminó mal, no debía haber terminado ciego, esclavo, no debía haber muerto junto con sus enemigos. ¿Ven? Bueno, entonces vamos a ver la preordinación para el sacerdocio. Este punto está tremendo, hermano, porque lo estuve repasando y la verdad me conmovió mucho. Ya de antemano lo habíamos estudiado,
Ya lo habíamos presentado en la iglesia, pero ahora lo vamos a ver en forma de estudio y ya eso es más minucioso, ¿verdad? Para el sacerdocio. Primera de Samuel capítulo 2 verso 27 dice: y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Aquí está hablándole el Señor a Elí, de cómo Dios lo apartó pues a la tribu de los levitas, para que ellos sirvieran. Y mire cómo nos sigue diciendo acá: y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Miren las bendiciones que Dios le había dado a la tribu de Leví, que era de la cual descendía Elí, ¿sí? Los había escogido para que ellos ofreciesen ofrendas, para que quemasen incienso, para que llevaran efod. El efod era una vestiduras, ¿cómo decirlo? Primorosas, dice la Biblia, o hermosas, para poder ministrar, ¿sí? Y como el Señor le había dado todas las ofrendas de los hijos de Israel, hasta los diezmos, ¿sí? Entonces, la familia de Elí tenía un gran privilegio. No solamente era una responsabilidad, era un gran privilegio que tenía. Entonces es un privilegio servirle al Señor. Servir en el altar, hermanos, es una bendición. Amén. Primera de Samuel 2, 29. Me gustaría si fueran buscando en otras versiones para que vayamos comparando, ¿verdad? Si me ayudas un poquito para... vamos a primera de Samuel 2:28, ahí está. Veamos qué nos dice. ¿Ven? Sí, ahí está el que lo encuentre, hermanos, ayúdenme. Primera de Samuel 2:28, aquí tienen el Michael. Dice, esta es la Nueva Traducción Viviente. Elegía a tu antepasado, a Aarón, de entre todas las tribus de Israel, para que fuera mi sacerdote, ofreciera sacrificios sobre mi altar, quemara incienso y vistiera el chaleco sacerdotal cuando me servía. Y les asigné las ofrendas de los sacrificios a ustedes, los sacerdotes. Ok, bien, entonces pasamos al verso 29. Este verso yo lo tengo en la traducción lenguaje actual también, si alguien busca otra versión. Primera de Samuel 2:29 dice: ¿por qué? Es una pregunta. Fíjense todos los privilegios que Dios le había dado a la tribu de los levitas y ahora a la casa de Elí. Le dice: ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Mire, lo voy a leer en la otra versión. ¿Por qué no das importancia a los sacrificios y ofrendas que mandé presentar en mi santuario? Mire qué importante es. ¿Cuáles son las ofrendas que nosotros y los sacrificios que ofrecemos a Dios en el templo? Alabar, adoración, aparte lo monetario, aparte, o sea, también es ofrenda, pues. Lo que ofrecemos a Dios. Imagínense no darle la importancia a ofrecer al Señor incienso. El incienso, hermanos, también es la oración.
así como ahorita podemos decir, Ajá, por ejemplo, sí. Decimos, hasta las 11 vamos a llegar, porque de esta manera todavía falta que predique el pastor. No, porque entonces no le estamos dando la importancia a los sacrificios y las ofrendas que Dios mandó. Digo esto porque en una ocasión alguien decía, todavía, es que a mí no me gustan las alabanzas, la verdad no me gusta eso de la alabanza. No me dijo a mí, pues, sino una hermana me dijo que su esposo, que son de mi familia. Ah, bueno, ya lo dije. Pero digo, ¿por qué? Porque es que no le gustan esas alabanzas. Pero sí que la alabanza no es para nosotros, pues. La alabanza es para Dios. Pero aquí, hermanos, encontramos que Elí no le estaba dando la importancia. Todo lo que se hace en un culto, en un servicio, es importante. Tiene un porqué y un para qué. Entonces el Señor le dice, ¿por qué no das importancia a los sacrificios y ofrendas que mandé presentar en mi santuario? Y dice, tú le das más importancia a tus hijos que a mí. Es como si cambiáramos un culto, ¿verdad? Dijéramos, no vamos a hacer el culto, no voy a ir al culto, mejor me voy a ir a hacer otra cosa. Y le damos importancia a otras cosas. Tú le das más importancia, dice, a tus hijos que a mí. Ellos están cada día más gordos porque se quedan con lo mejor de las ofrendas que el pueblo me trae. ¿Alguna versión diferente, hermanos? Ayúdenos ahí. A ver. Dice, ¿por qué ahora desacreditan los sacrificios y las ofrendas que he ordenado en mi casa? Has tenido más miramientos con tus hijos que conmigo, y has dejado que engorden con lo mejor de las ofrendas que presenta mi pueblo de Israel. Es la... Ok, ¿cómo ven ahí? ¿Qué cosa es lo que está haciendo Elí, hermano? Díganme una de las cosas que está haciendo Elí. A ver, le estaba dando más importancia a sus hijos que a Dios. Entonces, no hay nada más importante que Dios, ni nadie más importante que Dios. Quiero esta versión, dice la Biblia al día, ¿por qué pues tratáis vosotros con tanto desprecio los sacrificios y las ofrendas que yo he ordenado que me traigan? ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí y los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Todo eso lo vamos a ir viendo aquí en la enseñanza. Pero sí, hay hermana. No, sí, era leer. ¿Por qué pisotean mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada y honras a tus hijos más que a mí, engordándose ustedes con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel? Pisotear, dice allá. ¿Y aquí cómo dicen? Tratar con tanto desprecio. Despreciar. Desacreditar. ¿Allá cómo es? Desacreditar. Pisotear. ¿Cuál es la otra? Despreciar, hermano. No darle importancia. Esas cuatro cosas o esas cuatro palabras son sinónimas aquí. Y eso es lo que nosotros, pues, que estamos ya en este discipulado, en este nivel, tenemos que ir aprendiendo, ¿verdad? Tal vez una persona nuevecita, dice, yo no voy a ir, ¿qué importa? No, cuidado, porque ya con el conocimiento ya no es que yo no sabía, no, ahorita ya lo sabemos. Qué importante es eso, ¿va? Veamos lo que nos dice 1 Samuel 2:30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga. Mire cómo Dios ya había preordinado a esta tribu. Pero ahora dice, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Ahora, qué triste, ¿verdad? Porque como en el caso de Sansón, Dios lo había preordenado, gloria a Dios, qué bueno que el Señor nos ha tomado en cuenta. Ahora, esa es una responsabilidad, es un gran privilegio, ¿sí? Pero no debemos hacer un lado, porque mire, esta versión es Reina Valera, pero la versión traducción lenguaje actual, mire como dice, si alguien lo puede leer, aquí está
Sí, puede leerlo. Dice, yo les había prometido a tu familia y a tus antepasados que siempre serían mis sacerdotes, pero ya no será así. Yo aprecio a los que me aprecian, pero desprecio a los que me desprecian. Wow. Imagínense, hermano, que el Señor nos despreciara porque despreciamos su servicio, la adoración, la alabanza, que despreciamos darle a Él lo que le corresponde. Sería triste, ¿verdad? O sea, que el Señor diga, bueno, ok, tú me desprecias. ¿A cuántos de nosotros, en el caso muy personal, a mí me gusta que mi esposa me diga que me ama, que me quiere? Me gusta que me abrace, que me diga, pues, que yo sienta, pues, que sí le importo. Y a Dios también le gusta sentirse amado, o saber que lo amamos, que lo adoramos. Entonces, esa fue la razón, aunque aquí nada más nos está dando superficialmente la decisión del Señor, pero ya vamos a ir viendo qué es lo que hacían los hijos de Elí. Incluso Elí participaba porque no le decía nada. Es como si el pastor viera algo que no está bien y no dijera nada. No que regañe a la gente, ¿verdad? Pero sí que le diga, hermano, esto no es correcto, ¿verdad? ¿Cómo ve? ¿Alguna otra versión? ¿Sí? ¿No? ¿O el hermano acá tiene uno? No. Ok. Entonces, hasta aquí vamos viendo cómo, lo que me llama la atención es cómo Dios, si ya dio Dios su palabra, Él puede recogerla, ¿verdad? Yo te voy a bendecir, te voy a prosperar, pero de pronto ve que no estamos nosotros haciendo lo que nos corresponde. Entonces Él puede decir, bueno, yo te había prometido, pero ya, fíjate que siempre ya no. Qué triste. A ver, adelante. La Biblia latinoamericana. Por tanto, el Señor Dios de Israel declara: ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre. Pero ahora el Señor declara: lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Entonces, tenemos que apreciar. ¿Qué es apreciar para nosotros? Tenemos que valorar lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? El congregarnos, el servirle, valorarlo, apreciar. Ajá, honrar al Señor. Esa es una forma de honrarlo, ¿verdad? Pero ¿y si lo despreciamos? ¿Cómo sería un desprecio? ¿Cómo ven ustedes actualmente? ¿Cómo sería un desprecio para las cosas de Dios? No darle importancia. No venir. Pudiendo venir. O sea, claro, si hay alguna circunstancia que dice, no es que no pude por tal cosa, como ahorita no, que no estamos, algunos compañeros no han podido ir porque ya van 2 con COVID. Entonces, y una que se fue a checar. Entonces, no pueden ir. Ni modo que la gente diga, que miren los maestros. Pero cuando sí podemos y no queremos, entonces ahí estamos, porque al pastor que si es a Dios, yo una vez le decía al Señor, mira, ya tiene años eso, yo le dije, Señor, mira, se fueron fulano, se fue, ya no quiero. Y el Señor me puso en mi corazón, me habló a mi corazón o a mi espíritu, no es a ti a quien desprecian, es a mí, porque tú eres mi siervo, yo a ti te mandé que hiciera esto. Entonces, veamos pues, 1 Samuel 2:31 dice: he aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. ¿Eso qué significa? No sé, aquí sí ya no tengo la traducción lenguaje actual, la pueden ocupar si tienen alguna, a ver qué es lo que significa eso. Sí, adelante. Llegará el tiempo cuando pondré fin a tu familia para que ya no me sirva como sacerdotes,
Todos los miembros de tu familia morirán antes de tiempo, ninguno llegará a viejo. ¡Wow! Miren las consecuencias, hermano. Esa no era la manera en que debía terminar la tribu de Leví. La tribu de Leví había sido bendecida, pues. Incluso, hermano, el sacerdocio levítico fue terminado y se dio paso al sacerdocio de Melquisedec. Entonces, pero qué tremendo, ¿ah? No va a llegar ni anciano, va a llegar la descendencia. Morirán antes de tiempo. Según 1 Samuel 2:32, o tenían alguna versión. Adelante, con confianza. Le dice, aquí vienen días que exterminaré tu simiente, dice, y la simiente de la casa de tu padre. Y no habrá anciano habrá para ti anciano en casa. ¿Perdón? De todos. Y no habrá para ti anciano en mi casa todos los días. Exterminio. ¿Quién quiere que su familia sea exterminada? Que los hijos no lleguen a la vejez, ¿no? Bueno, pero vemos esto, lo que le pasó pues a esta familia de Elí. Y vamos a ver cuáles son las razones más adelante. 1 Samuel 2:32. Verás tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá ancianos en tu casa. Este es, no sé si es el mismo texto, no, ¿verdad? A ver, si alguien tiene otra versión un poco más clara, me puede ayudar. Sí, adelante. Con envidia mirarás cuando derrame prosperidad sobre el pueblo de Israel, pero ningún miembro de tu familia jamás cumplirá sus días. Wow. Eso de no cumplirá sus días, ¿se acuerdan que hablamos de la longevidad en un tema acá en una casa y cómo el Señor, así como Él puede aumentar nuestros días, también puede acortar? ¿Sí? Esta versión dice, la Nueva Biblia al Día, dice, envidiarás la prosperidad que enviaré a mi pueblo, pero tú y tu familia pasarán angustia y necesidad. Ninguno de ellos llegará viejo. Después que el Señor le había dado todos los privilegios y las bendiciones. Entonces, nosotros somos sacerdotes, hermano. Amén. Somos sacerdotes del Señor. Entonces tenemos que cuidar cómo le estamos sirviendo. 1 Samuel 2:33 dice, el varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Ya van 3 textos que le dice que no van a llegar a la ¿ah? Sí. A ver. A cualquiera de tus hijos que yo no aparte de mi altar, tú lo verás para llenarte de dolor. Todos tus descendientes morirán en plena juventud. Wow. Otra versión, hermano. Con confianza, vamos a participar ahí. Los que sobrevivan llevarán una vida de tristeza y dolor, y sus hijos morirán de muerte violenta. Ya juntando todo eso, esas versiones, nos da un panorama de lo que le va a acontecer a esta familia por no haber honrado a Dios, por haber menospreciado las ofrendas del Señor, el servicio a Dios. Mire, 1 Samuel 2:30, ¿algún comentario? Un comentario. 1 Samuel 2:34 dice, y te será por señal esto que acontecerá a tus 2 hijos, Ofni y Fines, ambos morirán en un día. Ambos morirán en un día. Entonces, el profeta le estaba diciendo lo que le iba a acontecer, pero le da una señal: van a morir tus hijos. ¿Ok? Bueno, entonces pasamos ¿tenían algún verso por ahí? ¿No? Entonces, hermanos, Elí era descendiente de la tribu de Leví. Ustedes lo tienen ahí, ¿verdad? Dice, a quienes Dios había predestinado para que le sirvieran.
Pero Dios había preordinado a estos, a la tribu de Leví, para que fueran sacerdotes. ¿Ok? Entonces vamos a ver dónde dice que Dios había predestinado a esta tribu para que le sirvieran. Haz de cuenta que estamos viendo la desgracia que le sucede a ellos, pero estamos viendo la película de la tribu de Leví, ¿no? Y luego nos lleva 10 años atrás, 100 años, 50 años atrás. Deuteronomio 10:8. En aquel tiempo, dice, apartó Jehová la tribu de Leví, la separó, la apartó, y eso significa que la santificó, la consagró para él. Dice, para que llevase el arca del pacto de Jehová. Y cuando dice la Biblia, el arca del pacto de Jehová, está hablando de la presencia de Dios. Entonces somos llamados, ¿sí?, a vivir en santidad. ¿Y también para qué? Para llevar. Dice para que llevase el arca del pacto de Ajá. Jehová, para que estuviese delante de Jehová, para servir. Sí, ok. Yo estoy tratando de encontrar ahí los puntos, ¿verdad? Por ejemplo, en aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví. Es decir, Dios los separó, los consagró para él. Quiere decir que nosotros, si ocupamos estos textos para nosotros, hemos sido apartados, consagrados. ¿Sí? ¿Y para qué dice? Para que llevemos el arca del pacto de Jehová. El arca del pacto es la presencia de Dios. ¿Y para qué? Para que estuviese delante de Jehová para servirle. ¿Quiénes? Los sacerdotes. Entonces nosotros, para que estemos delante del Señor y le sirvamos. Y para bendecir en su nombre. O sea que nosotros estamos capacitados para bendecir a otros en su nombre. Ahora, vamos a ver otra versión, si tienen por ahí otra versión, ayúdenme a tener versiones diferentes, ¿verdad? Para que veamos qué es lo que nos dice, cómo Dios había apartado a esta tribu, porque pues qué tremenda bendición. Dice, en aquel tiempo el Señor designó a los de la tribu de Leví para que se encargaran de llevar el arca del pacto del Señor y estuvieran delante de él para servirlo y pronunciar bendiciones en su nombre. Esas son las responsabilidades de ellos hasta el día de hoy. Ok. ¿Alguna otra versión? ¿Sí? Fue entonces cuando el Señor escogió a la tribu de Leví para que llevara el arca de la alianza del Señor y estuviera en su presencia para ofrecerle culto y dar la bendición en su nombre, como lo siguen haciendo hasta hoy. Ok, entonces esas eran las responsabilidades, ¿verdad? Y las bendiciones que Dios le había dado a la tribu de Leví. Verso 9 nos dice, por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. A ellos no les dieron tierras. Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios le dijo. Imagínense que a ellos no les dieron, de aquí a tal parte les va a tocar a ustedes, como a las otras tribus. Pero, ¿qué heredad más grande tenían, no? Su heredad era Dios. ¿Tienen alguna versión que diga diferente o que nos aclare un poco más el panorama? La traducción en lenguaje actual dice, y por eso a los de la tribu de Leví no se les dio ningún territorio propio, como se les dio a ustedes, pero Dios mismo sería su herencia. ¿Okay? Dios es la herencia de sus siervos. Entonces, eso no significa que Dios no nos va a bendecir, que no nos va a dar propiedades o casas, no. El Señor nos va a bendecir, pero en el caso de la tribu de Leví, así fue cuando entraron a la tierra prometida. Ahora, Deuteronomio 21:5 dice, entonces vendrán los sacerdotes hijos de Leví, porque a ellos escogió Jehová tu Dios para que les sirvan y para bendecir en el nombre de Jehová, y por la palabra de ellos se decidirá toda disputa y toda ofensa. Miren los privilegios que tenía la tribu de Leví. Si alguien tiene ese verso en otra versión,
nos puede ayudar para ilustrar un poquito más la enseñanza. ¿Amén? ¿Sí? Dice, Ándale. a este acto deberán presentarse los sacerdotes. Dios los eligió para que se hicieran cargo del culto y bendijeran al pueblo en su nombre, y también para que tomaran la decisión final en cualquier pleito o discusión. Entonces, estas eran las pues parte también de las funciones de los levitas. Ahora, Hebreos 7:9 dice también que ellos recibían los diezmos. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. ¿Quién recibía los diezmos? Los levitas. Pero fíjense cómo son las cosas, hermano. Miren, Abraham fue el padre de ¿quién? De Isaac. Isaac el padre de Jacob. Y Jacob fue el papá de Leví. 4 generaciones. Y Abraham, cuando dio sus diezmos, en ese diezmar de Abraham, bendijo a su herencia, a su descendencia. ¿A quién bendijo? A Isaac, a Jacob y a Leví. Y a Leví le vino a quedar los diezmos, pues. Pero no sé si ya lo hemos platicado eso también, pero para mí es maravilloso saber que si nosotros somos fieles al Señor en los diezmos, en las ofrendas, estamos bendiciendo a nuestra descendencia. Ahí está, que a veces decimos nosotros, pues le somos fieles al Señor, le honramos con los diezmos, las primicias, las ofrendas, y a veces como que no vemos pues resultados o que hay escasez o esto del otro, pero debemos tener en cuenta que quizás esas bendiciones no las vamos a recibir nosotros, sino nuestros hijos, hasta nuestros nietos, tataranietos quizás. Ellos van a ser bendecidos al nosotros estar honrando al Señor. Sí. Porque a veces como que esperamos que no, pues estoy sirviendo al Señor, le estoy siendo fiel al Señor y que todas las bendiciones ya las quiero tener ahorita. Pero las bendiciones de Dios son en el tiempo que Él quiere. En el tiempo que Él desea, porque estamos sembrando. Pues. O sea que cuando nosotros estamos dando para el Señor, nuestros hijos pueden recibir las bendiciones, ¿verdad? Sí, tienen alguna. Bueno, después de la otra versión. Por eso podemos decir que los sacerdotes de ahora que pertenecen a la familia de Leví también le dieron a Melquisedec la 10ª parte porque Abraham actuó como su representante. Ok. ¿Cómo ves? ¿O alguna pregunta? Porque esto nos puede servir para administrar las ofrendas. Cuando vayamos a administrar los diezmos, ¿verdad? Ahí podemos hablar acerca de... Chécame eso, hija, por favor. Que jueguen, pero que recuerden que estamos acá. Bueno, ¿sí está claro eso? ¿Ah? Ok. Entonces dice, en el material dice, pero estaba preordinado que el servicio lo realizarían de los 30 a los 50 años. Ese era el tiempo. Eran 20 años de servicio que le daban al Señor. A esos trabajaban no 20 años. Y los demás ya se jubilaban. Número 4.3. Dice, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. ¿Sí? Ahí está en el libro de Números, capítulo 4, verso 3. Y Números, capítulo 4, verso 23 dice, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, los contarás. Todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Entonces los levitas servían entre 30 y 50 años.
O sea que más o menos esa era la edad de estos muchachos, de los hijos de Elí, de Ofni y Fines. Elí entonces tenía dos hijos, sacerdotes, Ofni y Fines. No investigué qué significa Ofni y Fines, pero si acaso por ahí lo tienen, sería bueno, ¿verdad? Primera de Samuel 1:3, vamos a ver qué es lo que hacen estos muchachos. Ya no tan chamacos, ¿verdad? Pero ya sabían lo que hacían. Dice, 1 Samuel 1:3, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. O sea, esta cita bíblica es para ver pues que sí eran hijos de Elí y que eran sacerdotes. Amén. Ahora, vean ustedes que dice que eran impíos. Primera de Samuel, Sí. Primera de Samuel 2:12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Dos características de estos hombres, que a pesar de que le servían a Dios, eran impíos. Esa palabra impío tiene un significado. ¿Sí se recuerdan qué significa impíos? Una persona impía es alguien que conoce la Biblia, la palabra, la ha escuchado, la ha entendido, pero no la practica. Y ellos eran sacerdotes que conocían, sabían, pero no la practicaban. Ahora, dice que no tenían conocimiento de Jehová. No tenían conocimiento de cómo debían de servirle a Dios. Y es importante, hermanos, mucha gente no quiere ser discipulada. Para servir a Dios, hermanos, necesitamos conocimiento. Por ejemplo, cuando David iba a traer el arca de la alianza o del pacto, dice que él agarró y puso el arca, hermano, sobre una carreta que venía jalada por dos vacas, ¿no? O bueyes, dos vacas. Y cuando traían las vacas el arca del pacto ahí en la carreta, entonces como que se iba a caer el arca y uno que se llamaba Usa extendió sus manos y la quiso detener y entonces murió. Y David se sintió mal, ¿cómo puede ser posible esto? Hasta se asustó. Entonces, y regresó el arca a donde estaba. Luego volvió otra vez, pero investigó a ver cómo es que se trasladaba el arca del pacto. Y el arca del pacto tenía que trasladarse pasándole dos varas del lado y del otro lado, y los sacerdotes acá tenían que llevar en el hombro, tenían que llevar el arca del pacto, 4. De manera que no lo estaban haciendo bien. ¿Qué quiere decir? Que para servirle al Señor hay que conocer. Porque alguien puede decir, vamos a alabar. Hay iglesias donde no piensan en los cantos que van a cantar y cantan lo que sea. Aquí no, porque nos dice el apóstol, cheque qué cantos van a entonar, qué cantos tienen que ser. Por eso los cantos que tenemos ahí, si no ya cantáramos cualquiera, tráigase cualquier canto, hermano. No, ahí están los cantos que más o menos tienen una buena letra. Ahora, me gustaría que viéramos diferentes versiones, porque hay unas versiones, hermano Ángel, hay unas versiones que dicen que los hijos de Elí eran hijos de Belial. Y eso de que eran hijos de Belial es que eran hijos del diablo, pero le estaban sirviendo a Dios no sé si tengan la versión, yo la verdad no la busqué,
Pero aquí lo tenemos en el material. 1 Samuel 2:13 dice: y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote, mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Esa era la costumbre. Ahí está el micrófono. Bueno, entonces 1 Samuel 2:14 dice: y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Eso es lo que hacían los hijos de Elí, ¿sí? Mandaban a uno de sus sirvientes a que metiera un garfio con 3 dientes, todo lo que sacara era de ellos. Pero, dice el verso 15, asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne para asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida sino cruda. Y es que la carne que le daban, que tenían derecho, era carne cocida. Sin grasa. Sí, carne cocida. Así que como le echan el agua y nada más se cose. Sí, pero no cruda, pues. Y ellos la mandaban a pedir cruda. Antes de que le Sí. Entonces dice el verso 16: y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quiera, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. O sea que la prepotencia de ellos, ¿sí?, la actitud hacia la ofrenda que se estaba ofreciendo a Dios, porque esa ofrenda era para Dios, pero ellos ya estaban, antes de que ahora sí que cayera, que se presentara a Dios, ellos ya estaban queriendo tomarla, pues, imagínense. Entonces dice 1 Samuel 2:17: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. ¿Cómo ven? Esa parte, era muy grande el pecado de ellos. Entonces, no tomar ¿cómo se llama? No tomar las ofrendas en serio es un pecado delante de Dios. Fíjense que hubo gente que murió en la ofrenda, por ejemplo, Ananías y Zafira, cuando presentaron la ofrenda, ¿no? Murieron porque mintieron, le extrajeron a la ofrenda, dijeron, vamos a suponer que el terreno lo habían vendido en, ¿cuánto? Pongámosle que lo habían vendido en 50,000 pesos, ¿no? Y llevaron nada más 35, y 15 se ganaron ellos. Al fin de cuentas era de ellos, pero quisieron engañar al Señor, al Espíritu Santo, y dijeron, aquí está, ¿en tanto lo vendiste? Sí, en 35 lo vendí. No, ¿por qué estás mintiendo? Porque el terreno era tuyo, ¿por qué? ¿Para qué vienes a hacer? Ni lo hubiera prometido entonces. Entonces, ahí murieron eso. El otro fue Caín y Abel, pero Caín más bien porque Caín pecó, porque entró envidia en él. ¿Quién más? Hubieron otros que, Nadab y Abiú, que cuando presentaron fuego extraño ante el altar, en una ofrenda, Dios los quemó. O sea, que salió fuego del altar y murieron quemados. Entonces aquí dice que eran muy grandes delante de Jehová el pecado de estos jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Sí, si lo tienen, ayúdenme ahí con Este pecado de los jóvenes sacerdotes era muy grave porque no mostraban ningún respeto por las ofrendas del Señor. Era grave porque no había respeto, ¿verdad? Entonces, el momento de la ofrenda es muy importante. El darle al Señor, eso es
algo muy, muy importante. ¿Alguna aportación? Estoy acordando que, por ejemplo, mete uno de 100 y saco 50 pesos de cambio. Tampoco, ¿eh? Y fíjate que eso sí, qué bueno que lo mencionas, porque en algunas iglesias antes, yo estuve en otra iglesia, pues, y de verdad, llegaban los hermanos y llevaban uno de 50, ponían el de 50 y se ponían a meter la mano entre el 20 pesos, 40 pesos, 10 pesos, pero eso no es correcto. Dice que ya uno debe de llevar lo que propone Sí. su corazón. Si hay que los 100, ya los 100. Al día siguiente una hermana llega y dice al pastor, fíjese que me equivoqué, y en lugar de poner el de 20 puse el de 500, ya que se parece. ¿Será que me podía regresar y decir aquí traigo el de 20? O sea, eso ya no es correcto. Sí se la puede regresar al pastor, tal vez si lo tiene. Por ejemplo, Dámela. Sí. Por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, ya ve que pues yo checo lo de la ofrenda Ujú. y se acercan a mí, no, que vea tanto, no, o cámbiamelo de ahí, me dicen. O sea, si me dicen, tengo este billete, pero voy a dar tanto, voy a cambiar. ¿Qué les digo? No, no se lo voy. Ajá, o sea, pues porque todavía no lo han dado, pero me dicen que voy a dar tanto, pero no tengo cambio. Ah, ¿Será que bueno. me lo cambie o algo así? Es casi que lo ya me mismo, ¿verdad? gusta. Es casi lo mismo que si fuéramos ante el altar y llevar un billete de 500 y no, voy a dar 100 y deme 400. No, hay que llevarlo ya dispuesto. Y si traigo 500, a lo mejor el Señor quiere que dé los 500. O sea, no es que el pastor quiere más dinero, sino que la ofrenda es un momento especial, no es un momento cualquiera, pues. Sí, no podemos menospreciar el momento de las ofrendas o las ofrendas. Fíjense que parece nada, ¿verdad? Pero sí son cosas muy delicadas. Primera de Samuel 2:22 dice, pero Elí, y aquí es donde tuvo tal vez el problema. Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. O sea que él sí lo sabía. Y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. O sea, aparte de eso, estaban cometiendo otras cosas. Pero Elí no le llamaba la atención. No les decía, pues eso no es correcto, no está bien. ¿Sí? Pero eso de que era viejo me da a entender que, pues que ya su situación espiritual era, vamos a decir, muy, muy decadente. Porque una cosa es ser viejo, otra cosa es ser anciano. Ya ve que Moisés murió lleno de días y nunca se oscurecieron sus ojos, pero los ojos de Elí sí. Pero eso habla de forma, sí, física, pero también tiene que ver con lo espiritual. Bueno, aquí está el comentario, ahí lo tienen ustedes, no sé si lo tienen, esa parte que dice la LBA, ¿lo tienen? sí. A ver, alguien que lo lea, hermano, por favor. Sí. La LBA tiene una llamada que dice que estos eran hijos de Belial. Entonces, ¿qué son hijos de Belial? ¿Qué significa hijos de Belial? Si les gustan poner ahí, Belial es el príncipe de los demonios. Es el diablo, que el Señor lo reprenda. Si tienen alguna versión que diga así, no. ¿Sí? A ver, léanmela, por favor, para qué versión es y qué. Bueno, yo aquí tengo 3 versiones que dicen eso. En la Biblia textual, tercera revisión, dice, y los hijos de Elí eran hijos de Belial, no tenían conocimiento de Yahvé. La Biblia del Jubileo igual dice lo mismo, pero los hijos de Elí eran hijos de Belial y no tenían conocimiento del Señor. Y la Biblia Reina Valera de 1602, purificada, dice, mas los hijos de Elí eran hijos de Belial y no conocían al Señor. Imagínense, conocer al Señor es que no tenían una relación con Él personal. Entonces, nosotros tenemos que orar, debemos mantenernos en comunión con Dios. Belial, príncipe de los demonios, coma,
diablo o Satanás. Entonces, estos muchachos, a pesar de que servían en el templo, sus actitudes los llevaron a un nivel de involución. Porque mire, primero sacerdotes, luego impíos, y luego hijos de Belial. O sea, fueron degradándose, fueron involucionando. ¿Sí? Una persona llamada al servicio del Señor, pero que dice, no me interesa conocer de las cosas de Dios, no me interesa el discipulado, no me interesa esto. Entonces, desciende al nivel de impío. Y se conduce de esta forma en la que empieza a menospreciar las cosas de Dios, empieza a menospreciarla, no darle la importancia. Entonces llega el grado en que la conducta de esa persona lo va a llevar a ser hijo de Belial. Ya no, cuando pudo haber sido, ¿verdad?, un buen sacerdote. Entonces sí es muy importante esto. Pero lo tremendo acá también es que dice, a ver, su padre Elí no les corregía sus pecados en contra de Jehová. Por ejemplo, el discipulado es una manera de corregir. ¿Entiendes? El discipulado nos corrige, no es necesario, ¿verdad?, agarrar a alguien y regañarlo. Oye, hermano, mira, ¿qué te pasa? ¿Por qué? Pero el discipulado nos corrige, nos dice, y eso no debo hacerlo. Ok, ya le entendí, ¿verdad? Es parte de la enseñanza. Dice, por lo que cambiaron su preordinación. Ahí es donde está lo tremendo. Cambiaron su preordinación y la de sus descendientes, porque Ofni y Fines fueron cortados y sus descendientes morirían en plena juventud. En plena juventud morirían. Casi, ¿verdad? Bueno, no casi, sino parecido a lo que le pasó a Sansón. ¿Sí? Adelante. Ahora sí que Sandy y yo buscamos los nombres de Ofni y Fines. Ajá. Yo aquí tengo a Fines, que significa pronunciación, significa oráculo, boca de serpiente. Wow. Pronunciación, oráculo, boca de serpiente. Ofni o Fines. Fines. Y entonces quiere decir, quién sabe cómo hablaba, ¿verdad? Fines. A ver. Ofni, renacuajo, enmohecido, hombre del collado. A ver. Renacuajo. Ofni, renacuajo. Enmohecido. Enmohecido. Hombre del collado. Hombre del collado. Del collado. Ok, un collado es como ¿verdad? Como un cerro, algo así. Pero sí, enmohecido, ¿qué nos quiere decir eso de enmohecido? Estaba pudriendo, estaba caducando, estaba cubierto de moho, o sea que estaba contaminado. Renacuajo. El renacuajo no es la rana, ¿verdad?, antes de desarrollarse. O sea que no conocían de Dios. Imagínense si ellos deberían haber conocido cosas de... Por eso es importante el estudio personal y el estudio del discipulado. Las enseñanzas que se dan en la iglesia, ¿verdad?, tanto el pastor como en este caso mi apóstol. A mí no me molesta si ustedes escuchan al apóstol, ¿verdad? Porque puede ser que ustedes le entiendan mejor a un tema que él da. Pero entonces voy a terminar con lo que dice 1 Samuel 2:31, porque ya estamos en el tiempo. Traducción lenguaje actual. Viene el día en que toda tu familia perderá importancia. Ninguno de tus hijos llegará viejo. Los pocos que queden como sacerdotes te harán sufrir mucho. Y también morirán jóvenes. Pero hay una versión que ustedes leyeron que dice que morirán trágicamente, dice, y tú serás testigo del bien que haré a mi pueblo. No sé si tienen por ahí cómo murió Ofni y Fines.
Si lo tuvieran, vamos a ir cerrando. Pero dice que Ofni y Fines salieron a la guerra con el pueblo de Israel, pero ellos llevaban el arca del pacto. Y murieron, los mataron los enemigos, y el arca del pacto se la llevaron los ¿cómo se llaman? Los enemigos de Israel. Y cuando vinieron a darle la noticia a Elí, que Elí dice que estaba sentado en una silla, pero Elí era, digamos así, que era súper gordo, pues. O sea, era una persona muy grande, pues, de peso. Y resulta que cuando le dijeron, se fue para atrás y se desnucó. Se desnucó, murió desnucado. Si lo tienen, pueden, ¿sí? No. En el 4:11 Ujú. de Primera de Samuel. Sí. Bueno, no dice. Nada más dice, y el arca de Dios fue tomada y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Ajá, más para. Pero no dice cómo murieron. En el 18 dice cómo murió. Ah, ok. Lo del otro. No, lo de Elí. la espalda de él. Ahí Sí, está. sí. Ahí está. Ok. Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos Ofni y Finés fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomado. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado y había juzgado a Israel 40 años. Wow. Entonces, hermanos, mire cómo termina una historia familiar solo por no querer o no hacer lo correcto delante de Dios. O sea que es una bendición, hermanos, servirle a Dios. Una gran bendición. Pero qué tremenda responsabilidad, ¿verdad?, que tenemos delante del Señor. ¿Alguna pregunta, hermanos, o alguna aportación que tengan? Sí. Ahora sí que hablando de lo que estaban hablando de Ovni y Fitness, y de lo que le dijo el Señor de que su descendencia iba a morir joven, estos dos muchachos no tuvieron hijos, ¿verdad? ¿O no se menciona? No. Más adelante dice que estaba encinta una de las esposas Y también murió. y dio a luz y murió. Ya no. Ya. Sí. Ahí, perdón. Dice, ok, ándale. Después de que habla de que cómo murió Elí, dice, y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente, y al tiempo que moría le decían los que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel. Sí. Bien. Entonces, hermanos, un hijo, pero tendríamos que seguirle la pista. Pero, Icabod, pero encontramos pues que ya la profecía estaba dada de que cómo iba a terminar la familia de. Entonces, hermano, nosotros tenemos la gran bendición de servir al Señor. Tratemos de hacerlo correctamente, ¿verdad? De hacerlo bien. Tal vez cometamos algunas fallas, tengamos algunos errores, pero tratemos de reconocerlo delante del Señor, y aparte de eso, corregirnos, ¿verdad? Y hacerlo lo mejor posible. Amén. ¿Alguna pregunta, hermano? ¿Alguna propuesta? No le escuchamos ninguna. Bueno, acá, hermano. Ok, vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude, hermanos, para que, si se da cuenta, nada más unos pedacitos de, ¿verdad? Pero qué gran tema hay en todo eso.
Sí, mucho. Entonces, y la que viene también está tremenda, pues ya nada más es un párrafo pequeño, pero sí tiene mucho. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias por tu palabra. Hoy venimos delante de ti, Señor, reconociendo que has predestinado nuestras vidas para servirte. Nos has preordinado como ministros, como siervos tuyos. Pero al igual, Señor, que es un gran privilegio, es una gran bendición, también es una gran responsabilidad. Y la has depositado en vasos de barro, vasos, Señor, que tienen debilidades, que tenemos fallas, que tenemos defectos. Pero, Padre, en el nombre de Jesús te suplicamos que nos ayudes, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos oriente, nos fortalezca. Danos, Señor, la sensibilidad a tu palabra, hacia tu Espíritu, de manera que, Señor, no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, sino que hagamos conforme a tu voluntad. Padre eterno, que esta palabra vaya moldeando nuestra conducta y nuestras actitudes hacia lo santo, hacia aquello que es ofrendado a ti, lo que es ofrecido a ti, Señor. Que podamos, Señor mío, ofrecerte con gran aprecio, con gran gozo, todo lo que te pertenece, Señor. Muchas gracias. Bendecimos tu nombre. Líbranos, Señor, de involucionar. Líbranos, Señor, de llegar a ser hombres impíos y menos hijos de Belial. Ayúdanos, Señor, para que evolucionemos en el servicio a ti. Muchas gracias. Amén. Mañana, si Dios quiere, la banda va a estar predicando. Y el viernes vamos a tener culto allá en la casa de mi hermano Chema. ¿Ok? Estamos invitados todos, los hermanos que nos escuchan también.